¿Cómo inicio mis primeros apuntes para el protocolo de investigación? Del anteproyecto a la estructura del documento de monografía o tesina. Entonces, para ir entendiendo qué es un protocolo de investigación, debemos recordar qué hemos hecho hasta el momento. Número 1, hemos trabajado con las herramientas del flujo de pensamiento del problema de investigación y el anteproyecto. Ambos nos permitieron pulir la idea de investigación. Hernández Sampieri define la idea de investigación como el primer acercamiento que tiene el investigador sobre el fenómeno que va a abordar. El flujo nos permitió detectar puntos de partida, la conveniencia del estudio, con quién íbamos a estar trabajando, cuál iba a ser la implicación práctica, qué valor teórico. También formamos en diagrama de Allport las variables de investigación. Algunos lo tienen planteado de forma univariada, otros lo tienen en formato bivariado. Pero esos mapas mentales y la descripción del perfil del proyecto de investigación nos van a permitir estructurar el protocolo de investigación. ¿Qué es un protocolo de investigación? Pues este es un documento que formaliza lo que usted ya ha planteado en el anteproyecto y en el flujo. ¿Y qué va a requerir este documento? Número 1, que contextualicemos al lector y a otros investigadores cuál es el problema, qué datos existen, cómo se está abordando la temática, qué experiencias hay ahorita sobre el fenómeno en este tiempo presente. 2, cuál va a ser el marco o el fundamento teórico con el que yo voy a explicar e interpretar al fenómeno de estudio. ¿Con qué esquemas teóricos ahorita yo investigador he decidido utilizar para mi proyecto de investigación? Número 3, la metodología de investigación. Lo que definimos en la utilidad metodológica. Enfoque, fases, herramientas y quiénes van a ser nuestras unidades de observación. Y cerramos dicho documento con el análisis e interpretación de resultados. ¿Por dónde se empieza este protocolo de investigación? Hernández Sampieri ofrece un esquema general sobre el reporte de investigación. Y él dice que todos los proyectos de investigación de cualquier disciplina deben contener una introducción, un marco teórico, un método, un resultado y una discusión. En la introducción, él la comprende como el desglose de los elementos del planteamiento del problema, que son preguntas, objetivos, ubicación y campo de estudio. El enfoque investigativo y el contexto general. Y esto viene amarrado con el marco teórico, donde establecemos por el método de mapeo qué temas y subtemas vamos a abordar. Luego, estos dos elementos los casa con la metodología. Y en la metodología, él dice que se incorpora un contexto específico, variables, hipótesis, diseño, instrumentos y procedimientos. Solo aquí quiero hacer hincapié en algo. Con las experiencias de los proyectos de investigación en la escuela de diseño, nosotros hemos retomado ese contexto específico, lo hemos pasado al planteamiento del problema. Las hipótesis y las variables las hemos pasado al planteamiento del problema y por eso ustedes en el flujo estructuraron variable, subvariable, indicador, categoría y subindicador y subcategoría. Porque ese va a ser el referente para construir el marco teórico. Entonces, en la práctica nosotros hemos hecho este cambio. Pero
en el documento que nosotros vamos a trabajar de aquí al 2021 y que es clave que desde este momento vaya tomando la forma y el contenido pertinente, será explicar el enfoque metodológico, si es cuantitativo, cualitativo, bajo qué diseño cualitativo es, si es investigación-acción, que es en la mayoría en la que está, los que están en análisis semiótico es interaccionismo simbólico, su diseño de investigación. Aquellos que han decidido sistematizar experiencias, pues les recomiendo el diseño narrativo. Y a los que estamos trabajando la investigación híbrida, explicamos qué son los métodos híbridos y decimos bajo qué diseño híbrido estamos consolidando. Y a partir de ello vamos a establecer las muestras. Cuando hablamos de muestra, ahorita en formato de introducción, en la investigación cuantitativa lo vamos a reconocer en primer lugar como población probabilística. ¿Qué quiere decir población probabilística? Aquel segmento de un universo que yo selecciono de forma aleatoria y que es determinada gracias a fórmulas estadísticas. Y luego está, desde la perspectiva cualitativa, la población no probabilística, aquel segmento del universo que el investigador selecciona desde lo subjetivo que responde a la delimitación de su planteamiento del problema y con él establece instrumentos como grupos focales, observación, entrevistas iniciales, entrevistas a profundidad, entre otros recursos para recopilar información y que ésta le permite dar o establecer una visión del mundo. Y en los diseños híbridos ocupamos ambos, población probabilística o población no probabilística. Luego definimos los instrumentos y las técnicas de investigación, la encuesta, el cuestionario, la entrevista a profundidad, la guía de testeo, etc. Y tenemos los procedimientos, y los procedimientos no son más que la sistematización de cómo vamos a recolectar datos, es decir, el plan de análisis. Cuando tengamos los datos, a dónde los vamos a vaciar, si son cuantitativos, si va a ser a través de un programa Excel o lo vamos a hacer en SPSS, si es cualitativo, cómo vamos a codificar los aspectos que nos den en redes mentales y esas redes mentales en qué formato los vamos a ir trabajando, si en Atlas ID o entre otras aplicaciones. Luego vienen los resultados y los resultados es establecer hallazgos y esos hallazgos tienen que estar conectados al subindicador, al indicador, a la subvariable y a la variable. Y con estos resultados, entonces generamos la discusión, en donde hacemos la triangulación de análisis e interpretación de datos, caemos en conclusiones y en recomendaciones del estudio. En la escuela de diseño, ¿cuál ha sido la estructura que nosotros vamos a ir trabajando? En primer lugar, nosotros como escuela hemos establecido este índice que va a contener su protocolo de investigación. Una portada, la hoja de autoridades, el espacio de la orden de imprimatum, que es un documento oficial que la escuela extiende cuando usted haya defendido y aprobado. También el protocolo de investigación, los agradecimientos, el índice, el resumen y la introducción general. Estos dos aspectos los vamos a dejar de último, pero vamos a dejar ya su espacio en el documento en Word. El contenido son los capítulos que ustedes pueden ver desglosado en la parte de abajo. Vamos a trabajar de aquí al 2021 4 capítulos, pero la misión en esta asignatura es tener capítulo 1, 2 y 3 realizados. Capítulo 1. Ya tenemos los insumos pertinentes gracias al flujo y al formato de anteproyecto. Entonces no nos va a llevar mucho tiempo. Lo que sí va a requerir es
Forma, porque hay que aplicarle el estilo y la citación APA. Y hay que trabajar en párrafos y materiales gráficos que nos ayuden a sustentar estos elementos. Entonces, en planteamiento del problema, ¿qué vamos a tratar? 1, antecedente de investigación. 2, la tipología de la investigación. 3, los objetivos y preguntas de investigación. Y 4, la matriz de congruencia o la matriz de investigación. Luego, vamos a trabajar el marco referencial o el marco de investigación, como a mí me gusta llamarlo. La escuela ofrece 2 tipos de opciones, pero conmigo van a trabajar la opción número 1. Y solo vamos a trabajar los siguientes marcos. Marco referencial, teórico, histórico, conceptual y normativo. El marco referencial también lo vamos a reconocer como el institucional. Entonces, donde ustedes han seleccionado a dónde van a hacer la recolección de datos. Si es un municipio, si es un centro escolar, si es una fundación, si es alguna organización no gubernamental, entonces toda la información va a ir ahí. En el marco normativo vamos a seleccionar la Constitución de la República y leyes secundarias y terciarias que estén relacionadas fíjense bien, al fenómeno de estudio. ¿Y cómo vamos a detectar eso? Gracias a la operativización de variables. Vamos a agarrar nuestra variable y vamos a tratar de combinar en qué aspecto del espectro jurídico salvadoreño se encuentra y vamos a entrevistar a un abogado que nos termine de dar la esencia de ese artículo y que esa esencia nosotros la podamos utilizar para el capítulo 4, pero hay que dejarlo planteado en el 2. El marco conceptual, ese ya lo avanzamos. Y ustedes dirán, pero Lick, ¿cómo lo hemos avanzado? Gracias a la operativización de variables. Usted construyó un diagrama donde está variable, subvariable, indicador y subindicador. Ahora lo que toca es agarrar ese diagrama, estructurarlo en formato de glosario, ordenarlo en aspectos de orden alfabético, que es lo que va a hacer hincapié, y va a dar las definiciones de cada una de esas palabras, es decir, variable, subvariable, indicador, subindicador, con 2 tipos de definiciones. 1, definición teórica y 2, definición operativa. La definición teórica hace alusión al teórico que hemos retomado para establecer por qué esa es una variable, por qué es una subvariable, por qué es un indicador y por qué es un subindicador. Y luego va nuestra definición operativa, que es lo que nosotros investigadores comprendemos de ese término y está aplicada a nuestra investigación. El marco histórico no es más que la evolución del fenómeno de estudio a escala nacional e internacional. El marco teórico es el fundamento pertinente de donde hemos extraído las variables, subvariables, indicadores y subindicadores. Entonces, si yo tengo diseño de aplicación móvil, pues yo necesito entender todo lo del diseño de aplicación móvil. Si argumenté que ahí lo iba a hacer con un análisis semiótico, pues comienzo a estructurar qué es la semiótica, qué es el signo, etc. Y el marco referencial van a ser los casos análogos que están relacionados a nuestros estudios de investigación también. Entonces, eso lo vamos a ir trabajando. Y luego el capítulo número 3, que es la metodología. Y aquí vamos a combinar el proceso metodológico que ustedes están viendo conmigo, más la metodología o los procesos de diseño combinados. Algunos tienen artefactos pensados en educación. Pues vamos a combinar el enfoque de investigación, sea cuantitativo, cualitativo o híbrido, con design thinking. Si hay gente con aplicaciones móviles, entonces vamos a buscar metodologías que permiten elaborar el prototipo y así vamos a ir incorporándolo. Y ese va a ser el reto. Aprovecho esto y decirles qué es lo que vamos a evaluar en el resto del semestre. Para este segundo periodo,
yo les voy a evaluar capítulo 1 y capítulo 2. Y para el tercer semestre vamos a trabajar metodología de investigación. Nuestro reto, chicos, es dejar este documento bien estructurado para que en el 2021 nosotros podamos complementar recolección de datos, trabajar finamente el proyecto de diseño, combinando los hallazgos de investigación y cerrando el proyecto con el capítulo 4 que requiere de una mente fresca, de una mente abierta y de un entendimiento para poder hacer la triangulación de datos. Y eso nos va a generar conclusiones, recomendaciones, etc. Y esa es la estructura del documento de investigación. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que yo voy a requerir en esta primera etapa. En esta primera etapa vamos a trabajar ya en Word. Necesitamos ir acostumbrados al a un procesador de texto. Entonces el Word por el momento va a ser nuestra alternativa. Y todos los avances les voy a pedir el favor que yo les vaya solicitando, no me los vayan a subir en PDF, sino que en Word. Porque voy a agarrar su documento Word a un programa que se llama Turnitin, que lo ofrece la universidad a los docentes de investigación, para que sus documentos se suban ahí y Turnitin nos pueda rastrear si hemos aplicado bien el estilo y la citación APA, y si hay que hacer correcciones en APA, pues se hacen. Y así vamos a ir trabajando de aquí en adelante. Ahora, lo primero que hay que hacer es la portada. Entonces, procuremos ir trabajando con los lineamientos que establece la biblioteca. Times New Roman. Y vamos colocando el nombre de la universidad, el nombre de la escuela, la licenciatura que usted está sacando. Por favor, busque este logotipo porque es el aprobado por el manual de marca. Luego coloca el título de su investigación, que esto ya lo tenemos. Luego, por favor, agrega debajo de su título trabajo presentado para optar al título de licenciatura en diseño gráfico. Y luego viene presentado por, en esta ocasión solo fue una persona, Verónica Romano Lisset. Y lo que les voy a pedir es que si son 3, si son 2, nombres completos, primero apellidos, luego nombres y en orden alfabético. Luego vienen los nombres de los asesores. Por favor, vayan dejando el espacio. Por el momento ustedes cuentan con el asesor metodológico, que soy yo. Dejen el espacio, por favor, para el asesor de diseño. Busquen o vayan pensando mejor en futuro asesores técnicos, porque estos nos van a ayudar cuando tengamos los datos a dimensionar también y a validar como expertos nuestro prototipo. Y yo sí les pido de favor que desde ya, desde este ciclo, busque un corrector de estilo. Alguien que sea comunicador, periodista, sepa de investigación y que esté actualizado con el estilo APA sexta edición. Y por favor, si consigue el corrector de estilo, establezcale que usted esté interesado, que le haga las correcciones gramaticales de signos de puntuación, también de las citaciones, que verifique si usted ha citado correctamente. Ojo, que verifique si usted ha colocado y respetado el estilo y la citación APA. No que el asesor de estilo le va a hacer la citación. Ojo con eso. Esa es responsabilidad suya. El asesor de estilo simplemente va a validar y va a dejar mejor estructurado el discurso que usted está preparando en este momento. Y lo que le vamos a pedir también al corrector de estilo, que tiene prohibido hacer correcciones en el título de la investigación, en la pregunta de investigación y en los objetivos de investigación. Porque a veces el corrector de estilo toma
toma decisiones bruscas como asesor metodológico y no son asesores metodológicos. Nos van a ayudar a que el texto quede bien, pero donde menos van a poder meter mano, y eso sí se lo vamos a pedir a ellos, es título de investigación, objetivos de investigación y preguntas de investigación. Esos van a quedar tal cual se aprueben en esta asignatura con observaciones del comité de graduación y de mi persona. Así de simple, así de sencillo. Ya el otro ciclo, si el otro asesor metodológico considera otros aspectos, pues se discute. Pero en el caso, yo voy a buscar que todo quede aquí consolidado. Luego viene la hoja de autoridades y entonces aquí hay que colocar el nombre del señor rector, el doctor Enrique Soto Campbell. Luego viene el rector emérito, David Escobar Galindo. Luego el decano de la Facultad de Ciencias y Artes, maestro Ricardo Oswaldo Chacón Andrade. Luego viene la coordinadora general de la Escuela de Diseño, licenciada Sandra Lisset Meléndez Martínez, los nombres de los asesores y la fecha. Vamos a empezar colocando municipio, departamento y la fecha. Y las fechas van a ser las entregas que yo les vaya solicitando. Vamos a dejar un espacio de la orden de imprimatur y vamos a ir trabajando el índice. Aprovechemos en dejar también el espacio del resumen y la introducción y vamos a ir estructurando ya nuestro documento. Capítulo 1, planteamiento del problema. ¿Y qué les voy a pedir ahorita? Antecedentes de investigación, tipología de investigación, que son por su objetivo, por su amplitud, por su carácter, por su entorno. Luego vienen preguntas de investigación, luego vienen los objetivos y luego la matriz. Y ese va a ser el primer producto que ustedes me van a entregar para este periodo. Y luego el segundo producto a evaluar va a ser todos los marcos de investigación. Ahora, si se fijan, esto es prácticamente un índice programado. Luego tenemos el capítulo 3, que es el que vamos a ir trabajando en el tercer periodo. Ahora, voy a procurar que en este tercer periodo que viene, si trabajemos capítulo 3, lo dejemos bien, sistematicemos algunas cosas y se van a complementar en el siguiente semestre. Pero aquí vamos a dejar herramientas que ya nos sirvan para recolectar datos. Y en el 2021, concluyendo lo anterior, vamos a trabajar el capítulo 4 y la visualización gráfica del prototipo. Entonces, este es un resumen, pero lo vamos a dejar de último. Esto ahorita solamente a manera de visualización. Entonces, capítulo 1, le van a colocar en Times New Roman, se van a estilo, título 1 y puntaje 14. Lo mismo hay que verificar con el subtítulo, que en el caso va a ser título 2, Times New Roman 14 y también en negrita. Y todos los párrafos van a llevar sangría. La primera sangría con la que ustedes pueden trabajar y que les salga con la tecla Tab. Y fíjense bien cómo está estructurado este antecedente de investigación. El antecedente es el contexto específico y es gracias a los datos que colocamos en nuestro flujo que se llama punto de partida. Y si usted extendió en interés particular, pues mucho que mejor. Pues el punto de partida que está conectado con la variable te viene a decir las razones por qué tú has elegido eso. Y se comienza a contextualizar. En el caso de esta tesis, nosotros empezamos a contextualizar qué requiere el siglo XXI. Y que este siglo XXI está dirigiéndose a una sociedad digital. Y entonces las tecnologías digitales están llegando a los medios de comunicación, al sector educativo, al de investigación y producción. Y esto que ustedes tienen aquí es contexto y el elemento teórico. Y si se fijan aquí con la APA, la citación es indirecta. Luego tenemos un segundo párrafo que viene anclado con el de arriba. Si arriba estábamos hablando de la sociedad digital, aquí ya estamos diciendo en qué nos vamos a concentrar de eso de la sociedad digital y es en las TIC incorporadas a educación.
Y luego, como esas TIC, en el caso de la tesis de Verónica, que estaba ligada a trabajar en la escuela de diseño, desde cuándo la Matías Delgado empezó a trabajar eso, desde qué momento la escuela lo retomó, y en este caso caemos a la asignatura que nos interesa. Y esto se va complementando gracias a códigos vivos, es decir, entrevistas iniciales. ¿Ve? Aquí tenemos segmentos de respuestas que nos dio Norma y entonces las incorporamos en APA y esos se llaman códigos vivos. Y entonces los códigos vivos salen de las entrevistas y cuando las citamos le ponemos comunicación personal, coma, o la fecha, o a veces viene comunicación personal, coma, el apellido de la persona y luego la fecha de su realización. También el antecedente lleva datos estadísticos y por eso es que yo les insisto y les insistía y les voy a seguir insistiendo de qué datos hay en la Digesti, qué datos hay sobre de su investigación, qué están diciendo las últimas publicaciones, porque nosotros podemos retomar esto para antecedente de investigación. Y también los podemos decir en formato de prosa, esto es una prosa, es decir, el párrafo, y lo podemos complementar con infografías o con gráficas. Usted puede diseñar la gráfica en Excel, no hay ningún problema, y la coloca y lo escribe y lo menciona de acuerdo al estilo APA. Y se sigue argumentando sobre el problema de investigación. Y así cerramos el antecedente. El antecedente puede tener 4 páginas, 5 páginas, 2,5, pero a mí ahí no me va a importar si se pasa a 4 a 5 páginas. Puede llegar a tener 3 páginas, 1,5 páginas o 2. Ojo, pero lo que sí voy a calificar ahí es la calidad del texto, la calidad de información que usted está colocando ahí. Y si la información que usted está colocando ahí es coherente con todo lo que usted ha planteado en el anteproyecto, si no, simplemente vamos a seguir haciendo correcciones de contenido y de forma. Luego de eso, trabajamos la tipología de la investigación. ¿Y qué puntos vamos a complementar? Son los siguientes. Cuando hablamos por tipología de investigación por finalidad, las investigaciones por finalidad tienen 2 caminos, básicas y aplicadas. Son básicas aquellos proyectos que nosotros hemos decidido trabajar y son la línea de investigación sobre el diseño. Investigación sobre el diseño. ¿Por qué es básica? Porque esta va a generar nuevo conocimiento, va a actualizar el constructo teórico. Y vamos a denominar como investigación aplicada aquellos proyectos que tienen la línea de investigación para el diseño y a través del diseño, porque ustedes van a establecer una propuesta de diseño que responda a un problema social. Es decir, su artefacto va a ser la solución a ese problema. Entonces, la investigación básica genera nuevos conocimientos, actualiza el conocimiento y la investigación aplicada es la propuesta de diseño que va a dar respuesta al problema que hemos decidido investigar. Y entonces así vamos a ir definiendo si esta investigación es básica o es aplicada. Luego tenemos por su objetivo. Y cuando hablemos por su objetivo, vamos a establecer los tipos de alcance de estudio. ¿Y cuáles son los tipos de alcance de estudio? Exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Por su amplitud, las amplitudes de las investigaciones son 2, microsociológicos y macrosociológicos. Son microsociológicos cuando trabajamos con una población determinada y son macrosociológicos cuando los estudios son a escala nacional, regional o mundial. Por su carácter se refiere al enfoque de investigación. Si es investigación cuantitativa,
cualitativa o híbrida. Y cerramos por entorno. Y por su entorno vamos a entender dos cosas, si son de campo y si son de laboratorio. Son de campo, fíjense bien, las investigaciones por su entorno de campo son aquellas cuando el investigador pasa su encuesta, su entrevista estructurada, su ficha de observación, su ficha de análisis semiótico, etcétera, en entornos que no controle el investigador. Es decir, en el espacio o en el límite espacial a donde está el fenómeno de estudio. Un centro de estudios, una fundación, una escuela, etcétera. Incluso un municipio. Y es de laboratorio cuando el investigador dispone de un espacio físico que él controla, mete ahí a las unidades de observación y ahí los entrevista, hace grupos focales y etcétera. Y entonces condiciona el entorno. La mayoría de nuestras investigaciones, es decir, todas las investigaciones de este ciclo que estamos produciendo, son de campo, señores. Son de campo, nada más. Luego viene la justificación y si se recuerdan, esto lo trabajamos en el anteproyecto. Entonces, como el anteproyecto tiene 5 párrafos o más que responden a los 5 criterios, conveniencia, relevancia, implicación práctica, valor teórico y utilidad metodológica, si en aquellos elementos no hay problemas de redacción o de contenido, pues simplemente lo vamos a traer, copiar y pegar y le vamos a dar su forma. Y entonces ya tenemos nuestra justificación. Al igual que el apartado de preguntas de investigación, si son las que tenemos aprobadas en el formato de anteproyecto, pues solo se colocan. No hay que volver a escribir, ya están escritas. Al igual que los objetivos de investigación. ¿De dónde nacen? Del formato de anteproyecto. Y esto va a ser lo nuevo, pero esto nuevo, la información usted ya la tiene. No es que tiene que volverla a hacer, sino que ya la tiene. Tiene un título de investigación, tiene sus preguntas, tiene sus objetivos, ya definió si es univariada o bivariada. Si es una variable, pues solo coloca la variable. Si es bivariada, coloca las dos variables. Y va a colocar las subvariables, las preguntas específicas que ya las tiene, los objetivos específicos que ya las tiene, como los indicadores y subindicadores, que vienen ¿de dónde? De la operativización del flujo de pensamiento del problema. Lo único nuevo que usted le va a incorporar a eso es definir qué tipo de técnica de recolección de datos vamos a poder utilizar. Si es una encuesta, si es una entrevista, si es una ficha de observación, si es una guía de testeo, etc. O un diario de campo. Y a quienes le vamos a pasar dichos instrumentos. Y eso es nuestra matriz de investigación, que ya todos esos elementos ya los tenemos, chicos. Simplemente es de sistematizar. Y por el momento vamos a trabajar este aspecto. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto? ¿Qué es el protocolo de investigación? No es más que un documento que sistematiza nuestra idea de investigación, deja nuestros registros y busca que planteen problema, marco, metodología y análisis e interpretación de datos. 2, que vamos a ir trabajando planteamiento del problema y marcos de investigación en este periodo. Y en el último registro vamos a trabajar metodología de investigación. Todo ya lo tenemos. La mayoría de cosas ya las disponemos. Es de sistematizar ya en este orden lógico que se les está ofreciendo.